Funciones estadísticas. Bien, dentro de las funciones estadísticas nos encontramos la función contar. La explicación de la función contar es: cuenta el número de celdas que contienen números y los números que hay en la lista de argumentos. Bien, la sintaxis de la función contar es un valor o referencia a un valor, y puedo tener más de una referencia o valores. Ok, vamos a utilizar esta celda y vamos a ingresar nuestra función contar. Recuerde, con el símbolo igual voy a contar y automáticamente el sistema arroja todas las posibles funciones tipo contar. Voy a buscar la función contar que se encuentra en la tercera posición, doble clic y me dice que arroje un valor. Ok, yo podría hacer simplemente un valor, seleccionar aquel valor, cerrar paréntesis y darle a aceptar. Me dice que solamente va a contar un solo valor. Nosotros hemos seleccionado la celda B52. Ok, pero ¿qué ocurre si modifico la misma función? ¿No es cierto? Me dice que era valor 1 y ahora selecciono un rango de datos. En este caso, 5 datos. Del B52 al B56. Cuando genero un enter, me dice la función contar que solo están considerados 4 valores. Ok. ¿Por qué 4 valores si solo en este caso hay 5 valores? La función contar discrimina, en este caso, entre un valor de texto y un valor de número. Y solo valores de número hay 4 dentro de este rango de datos. Bien, solo hay 4 datos. Imagine que yo quisiese, por ejemplo, seleccionar varios rangos. Podría hacer punto y coma, seleccionar este otro rango de datos, punto y coma, seleccionar este otro rango de datos. Y me encuentro que tengo una función un poco más extensa y con varios valores. Si usted se fija, cada vez que yo selecciono un valor dentro de la función, dentro de la sintaxis yo puedo hacer clic en la estructura de la sintaxis y esta me va a mostrar el dato que yo estoy seleccionando, el rango, el dato, etc. Es importante que usted tenga la confianza en poder manipular las funciones y poder tomar confianza con respecto a la estructura que cada una de estas tiene. Si aplico enter, me dice que tengo un valor de 9 cuando seleccioné 15 valores, 5, 10, 15, pero solamente de los 15, 9 son valores numéricos. Bien, continuamos. La siguiente función será la función contará. Y la explicación de la función contará dice: cuenta el número de celdas no vacías y los valores que hay en una lista de argumentos. Perfecto. La función contará también tiene la misma sintaxis que una función contar. Puedo escoger o seleccionar cualquier dato, rango o varios rangos de datos para poder utilizar esta función. Bien, vamos a entender la función contará. Voy a seleccionar en la celda G63, signo igual, contará, selecciono la función contará, doble clic y automáticamente se activa en este caso la función. Voy a seleccionar, por ejemplo, este rango de datos y este otro rango de datos. Perfecto. Cierro la función y encuentro que tengo actualmente 2 rangos de datos para esta función contará. Cuando digo enter, me dice 9. Perfecto. Me encuentro que tengo 5 valores, 6, 7, 8, una celda vacía y 9, una celda con un dato. La función contará cuenta valores alfanuméricos. Esto significa que la función contará cuando hay una celda vacía, obviamente esta no será contada. Por ende, en el rango de datos tengo 9 valores, 5, 6, 7, 8, 9. Y ese es nuestro resultado. Función contará cuenta valores alfanuméricos.
Continuamos. La función contar blanco. La función contar blanco cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Solo cuenta celdas que están en blanco o vacías. ¿Ok? Y la función contar blanco tiene la sintaxis también muy parecida a contará y a contar. Y yo puedo seleccionar un dato, un rango de datos o rangos por separados. Función contar blanco igual contar blanco. Ahí está. Voy a seleccionar todo el manto de datos, toda la base de datos. Bien, voy a cerrar paréntesis y le voy a decir aceptar o enter. Me dice que solo hay 5 datos. Solo 5 datos. Si yo miro la información, me encuentro con solo 5 datos. En este caso, datos, celdas vacías. Una celda vacía, 2, 3, 4 y 5. 5 celdas vacías que me encuentro dentro de esta base de datos. Bien, contar blancos. Función contar sí. La explicación es: cuenta las celdas en el rango que coinciden con las condiciones dadas. En este caso, yo voy a contar algo si cumple con un criterio. La sintaxis de la función es contar sí, me pide un rango y además un criterio. O sea, yo voy a seleccionar este rango y voy a preguntar: en este rango de datos está el valor 31. A primera vista encuentro que el valor 31 está en la posición 1 y en la posición 5. Por ende va a decir encuentra 2 valores con ese criterio. Vamos a aplicar la función en la celda G90. Igual contar sí. Se activa la función contar sí. Doble clic. Y el primero variable que me pide dentro de la función es rango. Voy a seleccionar en este caso las cédulas, todo el rango de cédulas hasta el último. Primero rango, punto y coma, y ahora un criterio. Y en el criterio voy a seleccionar la celda G87 para ingresar ahí el criterio e ir consultando si está este criterio y cuántas veces se repite este criterio. Punto y coma o paréntesis, paréntesis, aceptar, y me dice que 8 en este rango de datos no se encuentra. Por ende, el resultado final es 0. Pero si yo pregunto por el valor 31 dentro de ese rango de datos, me dice efectivamente que hay 2. Podría preguntar por otro. 12 me dice 1. Ok. En esta ocasión yo también podría ingresar el valor directamente. Por ejemplo, 31. Quiero que el rango reconozca si es que existe el valor 31 dentro de este segmento de datos. Enter y me dice que hay 2. Exactamente el mismo resultado que hemos visto anteriormente. También podría hacerlo de esta forma y evitar utilizar una celda distinta a donde se encuentra la función. Muy bien. Función contar sí, una de las funciones muy utilizadas en el medio. Ok, recuerde que estamos en la categoría de funciones estadísticas en nuestra fórmulas. Y acá dentro de fórmulas, si vemos las funciones estadísticas, nos encontraremos que estará básicamente estas funciones que son muy importantes para el proceso. Bien, función max, que busca el máximo o devuelve la explicación, devuelve el valor máximo de una lista a un rango, omite valores lógicos y textos. La sintaxis de max es: yo puedo elegir una celda, un rango importante de datos, ¿ok?, para saber cuál es el valor máximo que está dentro de ese rango de datos.
vamos a utilizar la función max, igual max. Doble clic y voy a seleccionar todo el manto de datos. Cierro paréntesis y le digo Enter o aceptar. Y el sistema me dice que 250 es el valor más alto de todo este segmento de datos. Y empiezo a visualizar si es correcto. Veo que acá solo valores bajos, pero en ventas me encuentro que tengo un valor de 100, 150 y 250 es el valor más alto de todo este rango de datos. Por ende, es en este caso el valor máximo de la base de datos. Bien, también podría utilizarlo, por ejemplo, abrir la función y podría utilizar rangos. Si yo quisiese, de esta forma, si tuviera datos, por ejemplo, de esta forma, seleccionar, tengo dos rangos en el cual voy a consultar cuál es el valor máximo de esos datos. Enter, e igualmente me dice que es 250. Función promedio. Explicación: devuelve el valor promedio de una lista o rango. La sintaxis: debo seleccionar la función promedio y referencia, en este caso rangos de datos. Recuerde que son funciones numéricas, por ende yo no podría seleccionar nombres, debo seleccionar la cédula, por ejemplo, o las ventas. Voy a averiguar en este caso cuál es el promedio de ventas que existe en esta organización. Selecciono todo el rango, cierro paréntesis, promedio, y el sistema me va a arrojar cuál es el valor promedio de estas ventas realizadas en esta organización. Enter, y me dice que el promedio es 230. ¿Ok? También podría utilizar rangos de datos. Por ejemplo, además de este, voy a seleccionar este y me voy a quedar con la función con dos rangos dentro de la misma función para consultar cuál es el valor promedio de todos estos rangos. Enter, y me dice ahora que el promedio es 133. Ok, función promedio, otra función muy utilizada en el ámbito laboral. Bueno, y hemos llegado a la última función, función min o mínimo. La explicación dice que devuelve el valor mínimo de una lista o rango, omite valores lógicos y textos. ¿Ok? La sintaxis es exactamente la misma que hemos visto anterior con el valor o la función max. Vamos a aplicar la función mini, igual min, la selecciono y ahora voy a consultar dentro de estos rangos de datos, en este rango de datos y en este rango de datos, cuál es el valor mínimo dentro de este segmento de datos. Voy a decir Enter y me dice que el valor mínimo estando en este rango de datos es 12. Bien, funciones estadísticas.